Entonces, como le iba diciendo, hoy día entramos a una nueva unidad que es el sistema cardiovascular. Y en la clase de hoy vamos a ver generalidades y corazón. Bueno, para entender el corazón, como les decía, hay que mezclarla con embriología, ya que para entender el desarrollo final de las cosas tenemos que entender las etapas previas a esto. Y eso pasa con un sinfín de cosas. Por ejemplo, para entender lo que hoy día ocurre en nuestro mundo, tenemos que entender que hubo un pasado que influyó en lo que hoy día estamos viendo. Entonces acá pasa algo muy similar. Primero vamos a ver el desarrollo embrionario del corazón, cuya segmento no lo pregunto en las evaluaciones, sino que más bien en la orientación para lograr entender bien el corazón. Y aquí nosotros estamos viendo un embrión que prácticamente está de tener una semana y media, aprox 2 semanas de gestación, en lo cual porque este embrión empezó a desarrollarse en el tiempo, empezaron a haber más células, las células necesitaron la capacidad de tener un sistema que pueda trasladar nutrientes de un lado al otro, ya que ya no puede seguir alimentándose por simple difusión. Entonces empieza a activarse genes en los cuales permiten formar lo que se conocen como los campos cardiogénicos a partir de tejido mesodérmico. Ya alguna vez habíamos diferenciado lo que era ecto, meso y endodermo. Como podemos ver en un corte transversal de este embrión, podemos ver que tiene una capa ectodérmica, una mesodérmica y otra endodérmica, que es la amarillita. Aquí vemos la notocorda, que es la inductora de la formación del sistema nervioso central. Y podemos ver cómo existe un campo cardiogénico asociado principalmente hacia la región de la cabeza y se empieza a formar paralelamente a lo que es el sistema nervioso. Por eso que acá podemos ver los pliegues neurales, que también los vimos que participaban en la formación del tubo neural. Cuando nos trasladamos de este segmento al de acá, podemos ver que este campo cardiogénico empiezan a formarse unas células que son principalmente las formadoras de el primer corazón. De hecho, digo el primer corazón en el sentido de un corazón primitivo, no que hubieran tres corazones y este es el primer corazón. Entonces hay un campo un cardiogénico primario que, como pueden ver, se da hacia el lado derecho e izquierdo y empieza a ocurrir principalmente hacia anterior, porque aquí tenemos la región anterior y la región posterior del embrión, y se empieza a formar en la región anterior donde va a formarse la futura cabeza del embrión. Entonces podemos entender que el corazón se forma como arriba de la cabeza. Claramente después la cabeza empieza a desarrollar y empieza a empujar el campo cardiogénico a la región torácica y por eso el corazón termina alojado en la región torácica. Y eso lo vamos a ver en las siguientes imágenes. Por ejemplo, acá tenemos un embrión cortado en un corte sagital. Esto sería lo anterior del embrión, lo posterior. Acá es el dorso del embrión y acá sería el abdomen del embrión, futuro. Y podemos ver que estos hilotes sanguíneos, que son el campo cardiogénico, se forma hacia anterior de la cabeza, y como indica la flechita blanca, a medida que se va desarrollando el embrión, ustedes pueden ver acá que el embrión empieza a desarrollar, empieza a crecer la región más anterior, que es la región encefálica, o sea, se empiezan a formar las vesículas cerebrales que habíamos mencionado en el sistema nervioso, y empieza de alguna otra forma, a desplazar, como a empujar a la región cardiogénica, que ya empieza a formar lo que se llama la cavidad pericárdica, el tubo cardíaco, hacia la región torácica. Como podemos ver acá en C, la flechita sigue indicando esta imaginación de este sector para ir a formar el corazón en el lugar que habitualmente nosotros encontramos, y que tiene una relación estrecha con la yema hepática, que eso lo forma principalmente el endodermo, que es el futuro hígado, y esta yema tiene relación con el corazón porque el corazón empieza a expulsar sangre, ¿cierto? En su momento. Aquí no estamos hablando de un órgano funcional propiamente tal, todavía no, pero la sangre se forma primero en este saco, que se llama el saco vitelino. Y aquí no está representado, pero este saco vitelino aquí tiene vena y todo. Entonces, este saco vitelino es la primera estructura que forma sangre en el embrión. Después esa pega se la pasa al hígado. Entonces el hígado después empieza a formar sangre y por eso tiene una estrecha relación con el corazón,
para que la formación de la sangre pase directamente al corazón y el corazón la pueda distribuir en el cuerpo. Y después en la pega de, mm, de formación de sangre, la toma también el vaso en su momento y después pasa a formarse en los huesos. Pero la primera estructura que forma sangre es el saco vitelino, después el hígado. Entonces por eso existe esta estrecha relación con el corazón. Aquí podemos ver en un corte más bien de tipo transversal, vemos el campo cardiogénico, el cúmulo de las células angiogénicas. Angio significa en relación a lo vascular y génica en relación al génesis de esto, y se termina formando dos tubos, que se llaman los tubos endocárdicos, y a la vez empieza a formarse dos aortas. Y después estos tubos, que son los tubos endocárdicos, terminan fusionándose y formando un solo tubo, que es el tubo endocárdico, y a la vez estas aortas también terminan siendo una sola. Y aquí vemos cómo queda atrapado el intestino primitivo. Aquí vemos el tubo neural, y aquí vamos viendo el mesodermo, cómo empieza a participar en la formación de la musculatura que rodea nuestro tórax y también la musculatura que va a permitir rodear ciertos órganos para formar su tejido muscular liso. Aquí vemos las crestas neurales, cómo están migrando para que nos vayamos ubicando. Y acá está la notocorda, que fue la inductora del tubo neural, que es el futuro médula espinal y en la región cerebral. Y por fuera queda todo el ectodermo, que en el fondo va a ser la piel que envuelve a el cuerpo humano. Entonces aquí podemos ver que quedó un tubo, y este tubo que se encuentra a esta altura, donde aquí tenemos un polo cefálico, acá tenemos un polo caudal. Aquí estaríamos hablando de la región del abdomen y el dorso. Aquí por transparencia se ve cómo se va formando el tubo neural en color gris. Aquí existe un campo cardiogénico secundario. Y como pueden ver, aquí hay un tracto de salida y un polo venoso. Y este tubo empieza a sobreenrollarse en sí mismo, lo cual a futuro pasa lo siguiente. Aquí hay una cavidad que se llama la cavidad pericárdica, que después va a formar el pericardio, esta estructura externa, es una envoltura que tiene el corazón, y este pericardio crece más lento de lo que el corazón va creciendo. Entonces, como el corazón, este tubo, que era en un principio, ¿cierto? El tubo endocárdico, empieza a crecer más rápido de lo que crece esta cavidad. Y al crecer más rápido se tiene que sobreenrollar en sí mismo. Entonces, al empezar a sobreenrollarse, empiezan a formarse lo que se llaman las cavidades cardíacas, que son las famosas cámaras, las cuales nosotros somos seres vivos que tenemos cuatro cámaras, somos tetracamerales. Hay otros seres vivos que tienen tres cámaras, son tricamerales, y otros tienen dos cámaras, son bicamerales, así sucesivamente. Y en nuestro caso son tetracamerales, tenemos dos atrios y dos ventrículos, y empieza a haber este sobreenrollamiento. Y aquí vemos cómo la región, en este caso se encuentra el neuroporo anterior, que es la formación del cerebro, en la región más anterior. Y aquí vemos un tabique transverso, que después el tabique transverso pasa a ser el septum transverso, y ese septum transverso es el futuro diafragma, que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, y que se forma a la altura del cuello, y que después empieza a descender y se termina alojando en la región tóraco-abdominal. Por eso que el diafragma tiene inervación a partir del cuello, como vimos en los nervios, que toma la cervical C3, C4 y C5. ¿Y es por qué? Porque se forma a la altura del cuello, pero después desciende. Entonces el nervio frénico es arrastrado hacia abajo y de ahí viene su inervación. Entonces esto que era un tubo, en un principio empieza a sobreenrollarse y partes que están en la región inferior, como por ejemplo el seno venoso, aquí vemos un atrio, acá vemos la formación de un ventrículo, el bulbo arterial, etc., empieza a sobreenrollarse en este espacio, y a medida que se va sobreenrollando va dando origen, por ejemplo, acá vemos al atrio izquierdo, y aquí vemos cómo estas venas, que después estas venas son las contribuyentes del sistema pulmonar, o sea, es la sangre que viene de vuelta del pulmón al corazón, son dos a la derecha y dos a la izquierda, empieza a tomar su ubicación.
Aquí empieza a haber un surco bulbo-ventricular, dando origen a el futuro ventrículo izquierdo, y acá se empieza a dar origen al atrio y al ventrículo derecho. Y empieza a haber este sobreenrollamiento, como decía, en la región de la cavidad pericárdica primitiva. Entonces, esta cavidad que crezca más lento que el corazón acá adentro, nos permite que el corazón se sobreenrolle y pueda formarse. Así como dato e importancia dentro de la formación del corazón, es muy interesante entender que el corazón, la formación es súper compleja, y no solo del aspecto morfológico, que es lo que estamos viendo ahora, sino que también del aspecto molecular, porque aquí tiene que haber activación tras activación de distintos genes, que son genes que se van a activar solamente en este momento de la vida, y después no se van a activar nunca más. Entonces, hay genes que traen información para expresarse solo en este momento, en la formación del corazón, y después nunca más se expresan en la vida, hasta que uno fallece. No se expresan nunca más. Entonces, tiene que ser en el momento justo, en el momento preciso, por ende el diseño de formación que tiene el corazón es extraordinario. Acá podemos ver cómo se empieza a formar los distintos atrios, por ejemplo, el atrio izquierdo, el atrio derecho, que antiguamente se llamaban aurícula, y empieza a ver la formación de la región ventricular, donde todavía vemos que hay una comunicación interventricular, que después en un corazón adulto formado no debe existir comunicación entre los ventrículos, ni tampoco entre los atrios, porque entre los atrios también hay una comunicación. Aquí vemos el tronco arterial, cómo va a dar origen a las futuras aortas. Ven que todavía hay una aorta derecha y una izquierda que después termina fusionándose y formando una sola aorta. Entonces aquí vemos la comparación entre una circulación prenatal y una postnatal, y vamos a ver distintas características que encontramos en la circulación prenatal versus la postnatal. Por ejemplo, el cordón umbilical está compuesto por una vena umbilical, que es la que está representada de color rojo, y eso es importante destacar, que el color rojo no es necesariamente que represente a la arteria y el color azul representa a las venas, sino que el color rojo versus el color azul en cualquiera de estos dibujos representa una alta tensión de oxígeno versus una baja tensión de oxígeno, que comúnmente uno dice las venas llevan menos oxígeno y la arteria lleva más oxígeno. Eso no es tan así porque hay excepciones. Entonces, en este caso, vemos que la vena umbilical está representada de rojo. ¿Y por qué está representada de rojo? Porque la vena trae nutrientes y trae oxígeno desde la placenta, que es la conexión que existe con la madre, y las las arterias umbilicales, que son las que salen desde el embrión, hacia de la mamá, vienen con sangre desoxigenada, y entonces por eso tiene la característica de que sean azulosas. Entonces, esta sangre que proviene de la mamá, a través de esta vena umbilical, ingresa por el ombligo, sube esta vena umbilical, y como pueden ver, pasa tanto por el hígado, en el fondo le da irrigación al hígado para que el hígado empiece a tener la primera funcionalidad primordial, y por otro lado tiene una conexión directa con la vena cava inferior a través de un conducto que se llama el conducto venoso. Este conducto venoso y todo lo que pasó por el hígado llega hacia el sistema de la cava inferior, llegando al atrio, en este caso derecho, y de aquí del atrio derecho tiene dos opciones: irse al ventrículo derecho o pasar directamente la sangre hacia el atrio izquierdo. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Y por qué gran parte de la sangre que viene de la madre pasa directamente del atrio derecho al izquierdo? Es porque el atrio izquierdo está conectado con el ventrículo izquierdo, y el ventrículo izquierdo a la vez está conectado con la aorta. Y la aorta es la arteria encargada de irrigar todo el cuerpo. Después vamos a ver la diferencia entre sistema pulmonar y sistema general, o también se llama articulación, iba a decir, circulación sistémica o circulación pulmonar. Entonces acá, de alguna otra forma, como pueden ver, la sangre pasa directamente hacia la la arteria aorta, y es la que distribuye la sangre a todo el sistema, mientras que la sangre que ingresa al ventrículo derecho
pasa a la arteria pulmonar, y esta arteria pulmonar tiene ese nombre porque irriga solo los pulmones para poder oxigenarse. Pero la pregunta es, ¿en este periodo de la vida los pulmones están funcionando? No, no están funcionando los pulmones. Entonces, como no están funcionando los pulmones, em, como no están funcionando los pulmones, denme un segundito, denme un segundito, denme un segundito. Como no están funcionando los pulmones, no necesito enviar tanta sangre a los pulmones. Entonces, no envío toda la sangre a los pulmones, sino que la envío principalmente la sangre hacia los pulmones para que el pulmón empiece a ser funcional. Entonces, también encuentro otra conexión acá, que se llama el conducto arterioso. Entonces, la poca sangre que entró a esta arteria pulmonar nuevamente sale al sistema de la aorta para poder irrigar todo el cuerpo. Y después, que una vez que recorrió la sangre el cuerpo, se devuelve por las arterias umbilicales. Entonces, ¿qué pasa acá? Acá, cuando el bebé nació e inspiró por primera vez, hay todo un cambio, pero casi inmediato, entre comillas inmediato, porque se demoran ciertos días en cerrar alguna estructura, pero empieza a haber ya un cambio inmediato en la circulación fetal. Y por ejemplo, cuando deja de circular la sangre a partir del cordón umbilical, ya no necesitamos el conducto venoso. Por ende, ese conducto venoso se transforma en un ligamento, que se llama ligamento venoso y el ligamento redondo del hígado. Y como no necesitamos que la sangre se devuelva hacia el cordón umbilical, se forma un ligamento acá que se llaman los ligamentos umbilicales. Entonces esta sangre ya no está entrando a ver sangre por aquí, sino que ya ahora lo que necesito para oxigenar son mis pulmones. Entonces la primera bocanada de aire que toma el bebé aumenta la presión de oxígeno, empiezan a insuflarse los pulmones. ¿Y qué significa eso? Que toda la sangre venosa que ya nutrió los tejidos llega a través de la cava superior y inferior al atrio derecho. Y como ya estoy respirando y aumentó la presión de oxígeno, o sea, que significa que aumentó la presión que hay en el atrio izquierdo, que es la que recibe la sangre desde los pulmones, hay una válvula aquí entre los atrios que se tapa, que se presiona y empieza a fibrosarse, en el fondo como a cicatrizarse, por decirlo de alguna manera, y tabica el atrio derecho y el atrio izquierdo. Entonces la sangre ya no pasa al atrio izquierdo directamente como ocurría acá, a través de este agujero oval, sino que la sangre pasa después al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho va a los pulmones, y ya como pueden ver no pasa hacia la aorta. ¿Por qué? Porque aquí este conducto que estaba acá, que era el conducto arterioso, se oblitera, o sea, se cierra por la subida de presión, hay una estimulación molecular ahí, se cierra, se contrae y forma un ligamento que se llama el ligamento arterioso. Entonces esta sangre no pasa a la aorta, sino que se va directamente a los pulmones. Se oxigenan los pulmones y se devuelve por las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. Y del atrio izquierdo pasa al ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo a la aorta, y nuevamente hace todo el recorrido completo en el cuerpo. Entonces hay una variación entre lo pre y lo postnatal de acuerdo a las necesidades de dónde proviene el oxígeno y también los nutrientes. Entonces aquí podemos ver que hay una circulación mayor y una circulación menor. Y podemos identificar que, por ejemplo, el 84% de la circulación sistémica, el 64% de la sangre está en las venas, el 13% en la arteria y el 7% está entre arteriolas y capilares sistémicos. El 16% restante, versus este 84%, está en la circulación pulmonar, o también conocida como menor, y la circulación mayor también se conoce como circulación sistémica, donde el 7% se encuentra en el corazón y el 9% de esa sangre se encuentra en los pulmones. Entonces, ¿qué es la circulación mayor? Vamos a partir primero con la circulación menor para entender la mayor. La menor es cuando llega toda la sangre de vuelta al corazón, es enviada a los pulmones para oxigenarse, y después que se oxigenó volvió al corazón. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como circulación menor. Corazón, pulmón, pulmón, corazón. Y la mayor es cuando llegó la sangre de los pulmones, ingresa a la aorta, y la aorta se dedica a repartir hacia la cabeza,
y se dedica a repartir hacia el resto de los órganos corporales. Como podemos ver, aquí tenemos del sistema digestivo, sistema urinario, sistema muscular, etc. Y después esta sangre es retornada hacia el corazón a través de la cava inferior y la cava superior hacia el corazón. Entonces, esto es lo que nosotros conocemos como circulación sistémica o mayor, mientras que la menor es solamente entre el corazón y los pulmones. Por eso que cuando falla el pulmón, falla el corazón, y si falla el corazón, falla el pulmón. Son muy estrechas la relación que existe entre ellos. Y por otro lado, acá podemos ver o tomar de alguna forma un acercamiento de este sector, desde pasar de arteria a capilar y de capilar a vena. Podemos ver que hay algunas variaciones acá. Por ejemplo, una arteria se convierte en arteriola y las arteriolas principalmente son regulatorias del flujo sanguíneo. ¿Qué quiere decir eso? Que funciona parecido a un esfínter. Regulan cuánta sangre tiene que llegar al tejido que está demandando de oxígeno y nutrientes, si es más o menos dependiendo de la demanda del tejido. Por ejemplo, el tejido muscular. Si yo estoy en reposo, mi tejido muscular no necesita ser tan irrigado. Entonces llega una sangre para mantener vivo el músculo. Pero cuando yo me pongo a hacer ejercicio, este músculo requiere de más sangre, o sea, más oxígeno y nutrientes, por ende estas arteriolas tienen que permitir que el flujo sea mayor. Entonces aquí, a través de esta arteriola, hay distintos tipos de uniones. Por ejemplo, sale aquí la formación de capilares, donde los capilares permiten el intercambio gaseoso y también nutricional, y después llegan estos capilares a formar una vena que es de menor calibre y después formando una vénula. Y esta vénula después se termina transformando en vena hasta llegar a las venas más de mayor calibre, que son como la vena cava inferior y superior. Y podemos ver que hay esfínter que van regulando la salida de esta sangre o la entrada, como podemos ver ahí, para aumentar o disminuir el flujo dependiendo de la demanda del tejido. Y también hay metaarteriolas, como por ejemplo acá podemos ver que es la unión entre arteria y vena inmediata hacia una vénula, como ocurre por ejemplo en la piel. Y así hay distintas formas de uniones entre vasos sanguíneos. Entonces, a modo de resumen, y aquí está muy explícito por tema de las flechas, los colores, me llega sangre a través de la vena cava superior e inferior y el seno coronario, que es el drenaje del corazón, que acá no está graficado. Llegan al atrio derecho, del atrio derecho pasa a través de una válvula, que es conocida como una tricúspide, al ventrículo derecho, y del ventrículo derecho pasa a través de una válvula que se llama pulmonar, hacia el tronco pulmonar, que es este sector que está acá, este tubito, especie de tubito que vemos acá, es la arteria pulmonar, y de aquí se divide en dos, uno a la derecha y otro a la izquierda, como forma de T, igual como uno ve las cañerías en las casas, tiene una forma de T, donde envío sangre hacia el pulmón derecho y hacia el pulmón izquierdo. Una vez que se oxigenó la sangre en el pulmón, que es la circulación menor, se devuelve la sangre oxigenada por la vena pulmonar derecha, que son dos, y las venas pulmonares izquierda, que también son dos, hacia el atrio izquierdo, perdón. Y del atrio izquierdo pasa a través de la válvula mitral o bicúspide, pasa hacia el ventrículo izquierdo, y del ventrículo izquierdo la sangre atraviesa a través de la válvula aórtica hacia la aorta, y la aorta es la que se encarga de distribuir la sangre en todo el cuerpo. Entonces aquí nace el concepto de arteria y vena. ¿Qué significa arteria? Arteria significa todo flujo sanguíneo que sale del corazón, sea oxigenado o no, sale del corazón, sangre que sale del corazón, y el tubo o el conducto que saca la sangre del corazón se llama arteria. Y todo conducto o tubo, que en el fondo son los vasos sanguíneos, que van a retornar sangre al corazón, se llaman venas. Entonces, por eso que aquí vemos venas que son de color azul porque traen poco oxígeno, y hay venas que son de color rojo porque traen harto oxígeno. Pero ambas están trayendo sangre de vuelta al corazón. Entonces, no significa que habitualmente nosotros vemos algo azul va a ser vena y algo rojo va a ser arteria. Ocurre, por ejemplo, en los miembros superiores, etcétera, que porque no estamos hablando de la circulación mayor, y la circulación mayor generalmente
esa división es muy clara. Si tú ves algo rojo va a ser arteria y si tú ves algo azul va a ser vena. Pero acá en el corazón hay una excepción. Entonces el concepto de sacar sangre, arteria, y el concepto de retornar sangre, vena. Entonces aquí uno ve que las venas retornan sangre desde el pulmón hacia el corazón, por eso son venas, pero traen una alta tensión de oxígeno, harto oxígeno. Mientras que acá vemos venas que son de color azul, porque traen una baja tensión de oxígeno y también están retornando sangre hacia el corazón. Y acá vemos, por ejemplo, una arteria de color azul, porque saca sangre del corazón, pero hacia los pulmones, para ir a oxigenarla, y después que se dio toda la vuelta y se oxigenó, esa sangre sale oxigenada por la aorta, y por eso la aorta se grafica de color rojo. También podemos decir que tenemos un corazón derecho y un corazón izquierdo. Es una forma de decir porque el corazón es uno solo. Pero tenemos un corazón venoso, que es donde llega la sangre venosa, y tenemos un corazón arterial, que es el corazón que impulsa sangre hacia el exterior del corazón, principalmente por la aorta. Entonces tenemos un corazón de recepción de sangre y un corazón impulsor de sangre. Eso también es un concepto que se maneja en el estudio de la anatomía del corazón. ¿Y el corazón dónde está ubicado? El corazón está ubicado en lo que se llama el mediastino. ¿Y qué es el mediastino? El mediastino viene de zona media. Y el mediastino es un espacio virtual que está entre ambos pulmones, donde el mediastino tiene una ubicación, como decía, entre ambos pulmones, donde por posterior va a estar la columna vertebral, por anterior el esternón, por arriba la apertura inferior del cuello, y hacia inferior va a estar el diafragma. ¿Cómo nos podemos ubicar en el mediastino? Como dije, hacia posterior vamos a encontrar la columna vertebral. Y el mediastino se distribuye en toda la longitud de la columna torácica, desde T1 a T12. Por posterior, por anterior, como les decía, estaba el esternón, por inferior está el diafragma y por arriba está la apertura superior del cuello. Y por lateral los pulmones. Entonces, ese sector medio que se encuentra entre todas las estructuras que mencioné es lo que se conoce como mediastino. Y ese mediastino está dividido en dos mediastinos, en un mediastino superior y en un mediastino inferior. Y el punto de división es la cuarta vértebra torácica. O sea, desde 4 hacia arriba hablamos del mediastino superior y desde 4 hacia abajo hablamos del mediastino inferior. Y a la vez este mediastino inferior se divide en un mediastino anterior que está entre el esternón y el pericardio anterior, el mediastino medio que está el corazón propiamente tal, y un mediastino posterior que está entre la columna vertebral y el pericardio posterior, y por donde van a pasar varias estructuras. Entonces esta región media es lo que se conoce como el mediastino. Entonces aquí vemos que el mediastino superior, justo en el ángulo del esternón y la vértebra T4, es un punto imaginario, una línea imaginaria de división del mediastino superior con el mediastino inferior. Y como pueden ver, el mediastino se extiende hasta T12, ya que el diafragma es como cupular. Entonces el diafragma aquí nace a la altura, dependiendo si la persona está de pie o acostada, pero nace entre T8 y T10 hacia acá adelante, mientras que cuando se inserta a la altura de T12. Entonces queda como un espacio acá, como triangular. Y aquí pueden ver, está el mediastino anterior, que es el espacio que se encuentra entre el esternón y el pericardio. Está el mediastino medio, y está el mediastino posterior, que es entre el pericardio y la columna vertebral. Todo esto que se encuentra acá es el mediastino posterior. Y el mediastino superior no tiene divisiones, simplemente se conoce como mediastino superior. Y aquí está el mediastino inferior, que como les decía, está dividido en un anterior, en uno medio y en uno posterior. Y acá está el diafragma. Entonces ahí está ubicado el corazón. Y aquí vemos el contenido del mediastino, que no lo voy a leer, pero aquí cada una de las estructuras, que esto es para que ustedes lo tengan en la casa y lo revisen en la casa. Yo voy a ir nombrando estructuras a medida que voy viendo imágenes, pero aquí hay un resumen de lo que se encuentra en el mediastino superior, en el mediastino inferior, con cada una de sus divisiones, anterior, medio y posterior. Entonces, por ejemplo, aquí nosotros vemos una imagen a partir desde el lado derecho,
donde vemos una vena re importante que se llama el sistema de la vena ácigos. Y esta vena ácigo es la que permite drenar todos los espacios intercostales. Y eso está en el mediastino posterior. También vemos el esófago, que está en el mediastino posterior. Vemos parte de grandes vasos, por ejemplo, aquí vemos las venas pulmonares, aquí vemos la arteria pulmonar, vemos parte del nervio vago que están volviendo al esófago. Y a veces también vemos estos nervios que se llaman los nervios esplácnicos, en este caso el mayor, que tienen que ver con la inervación autónoma de los órganos abdominales. Todo esto lo encontramos alojado en el mediastino posterior. Son estructuras que están en el mediastino posterior. Por ejemplo, en el mediastino superior también vemos parte del esófago y la tráquea. La tráquea se bifurca porque hay un bronquio derecho e izquierdo, se bifurca, se divide también a la altura T4, entonces ahí yo puedo relacionar, fíjense que aquí está el cuarto cuerpo vertebral torácico, si tiro una línea está la división de la aorta, perdón, de la tráquea. Entonces puedo relacionar la división de la tráquea con la división del mediastino a la vértebra T4. Entonces la vértebra T4 tiene su importancia en esto. También vemos grandes vasos como la cava inferior y la cava superior en la región posterior del mediastino. En la región media vamos a tener el corazón propiamente tal y también vamos a ver el nervio frénico descendiendo para inervar el diafragma y también el pericardio. Y vamos a ver vasos que son los vasos pericardiofrénicos, que van a irrigar principalmente el pericardio del corazón. Y el mediastino anterior no tiene mayor importancia porque aquí está rellenado con grasa. Y el espacio que existe entre el pericardio anterior con el esternón. Acá tenemos una visión izquierda, donde vemos también que en la región posterior o en el mediastino posterior podemos ver cómo desciende el nervio vago, cómo desciende la aorta, y acá en la izquierda vamos a ver que está la vena hemiácigos, que es la que vemos acá, conocida como hemiácigo accesoria, y la vena hemiácigos, que en el fondo es el drenaje intercostal, pero del lado izquierdo. También vemos parte de un conducto verde acá, que se llama el conducto torácico, que después vamos a explicar de dónde viene. Todo esto va a pasar por la región posterior del mediastino. El corazón en el mediastino medio y el espacio anterior que está el mediastino anterior. Y en el mediastino superior aquí aparece una estructura que se conoce como el timo, que es una estructura donde produce timosina, que es para la maduración de las células T del sistema inmunitario, y está altamente desarrollado en los niños. Después en el adulto se vuelve prácticamente grasa. Aquí tenemos una visión frontal del mediastino posterior, donde fue retirado el corazón y vemos todas las estructuras que están en el mediastino posterior. Aorta, descendente, esófago, envuelto por el nervio vago, conducto torácico, vena ácigos, bronquios, derecho e izquierdo. Vamos a encontrar toda esta estructura en el mediastino posterior. Y aquí no se ven los nervios esplácnicos, pero también están en esta región. Aquí está el mediastino medio, donde está ubicado el corazón, y parte del mediastino anterior, que sería este espacio que está acá, donde está anterior al corazón. Y el mediastino superior vendríamos hablando de esto. Ahí está la cava superior, el arco de la aorta, se ve también parte del nervio vago, parte también del drenaje de la vena ácido, entre otras estructuras. Aquí vemos el mediastino anterior, que vendría siendo este espacio virtual, la cara anterior del corazón con el esternón. Y aquí vemos el timo, como les decía, que está desarrollado en los niños y después empieza a ser un vestigio de lo que hubo como timo, ya que el sistema inmunitario es muy activo cuando uno es niño, después decrece. Y aquí están los vasos pericardiofrénicos para inervar el pericardio y también algo del diafragma. Aquí se sacó el pericardio y se puede ver la proyección del corazón con su atrio derecho, ventrículo izquierdo y muy poco del atrio izquierdo. Y aquí se ven grandes vasos, tronco pulmonar, aorta y la cava superior. Entonces aquí podemos ver cómo el corazón en una radiografía está ubicado. Se ve cava superior, atrio derecho, cava inferior, ventrículo izquierdo,
Y así sucesivamente ahí están las siglas en una radiografía de cómo está ubicado en el mediastino este corazón. Todo lo que es muy denso se ve más blanco y lo que es menos denso se ve más negrito. Quiere decir que se ve negrito porque el rayo pasa y no rebota, sino que pasa el rayo. Y por eso se ve de color más oscuro. Pero si el rayo rebota en un tejido denso, se ve más blanco. Lo expliqué súper simple, pero en eso consiste una radiografía, y aquí es donde podemos, de alguna otra forma, identificar la silueta del corazón en el mediastino medio. Y aquí está el diafragma, y aquí incluso se ve parte de, podríamos decir que se ve parte del estómago, porque el estómago tiene un sector donde hay aire, entonces por eso se ve más clarito ahí. Y vemos acá en una foto más bien virtual la ubicación del corazón en este mediastino medio, entre los pulmones, hacia inferior el diafragma y hacia superior la apertura superior de la cavidad torácica. Y este corazón tiene paredes. Por ejemplo, desde adentro hacia afuera, primero va a tener un endotelio que en el caso del corazón se llama endocardio, que es el recubrimiento epitelial interno del corazón. Después viene un tejido conectivo y después nos encontramos con el músculo propiamente tal, que es el miocardio, que es el que se infarta. Y este miocardio, que es la zona media del corazón, está envuelto por una estructura que se llama pericardio visceral, o también conocido como epicardio. Y después de esto hay un espacio acá, que se llama el espacio pericárdico, donde hay un líquido que permite que este corazón cuando late se desplace en esta pared y no haya fricción. Y por último encontramos un pericardio que es parietal. Este pericardio parietal es conocido como el pericardio fibroso. Y a la vez el pericardio fibroso es una envoltura súper dura, envolvente que tiene el corazón para proteger el espacio donde el corazón está latiendo. Y después encontramos un pericardio seroso, que está dado por un pericardio parietal y un pericardio visceral. Entonces está el pericardio fibroso, que es uno solo, envolviendo el corazón, y después hay un pericardio seroso, que está en una porción parietal, hacia la pared, y una porción visceral que está envolviendo el corazón directamente. Y entre el pericardio parietal y visceral hay un espacio que se llama el espacio pericárdico, que es el sector de acá. Y ahí hay una producción de líquido, porque hay un epitelio que produce este líquido que se llama el líquido pericárdico y permite que cada vez que el corazón lata no tenga fricción con la pared que lo está envolviendo, sino que sea una especie de lubricante para que el corazón pueda latir con comodidad. El músculo del corazón es bien particular porque es un músculo estriado, ¿cierto? Pero es involuntario, no lo puedo controlar yo. Ahí nace el dicho, no puedo controlar mi corazón. Entonces resulta, ahí me puse romántico. Entonces resulta que el corazón es capaz de generar su propio impulso, que en el fondo es formar el ritmo cardíaco, pero lo único que hace el sistema nervioso es que lata más rápido o más lento. Pero el corazón por sí solo genera sus propios impulsos. Y el músculo cardíaco tiene unas conexiones entre ellos, formando una especie de red. O sea, cada una de las fibras cardíacas están unidas entre ellas, no están por separados, y se unen a través de de estas uniones que se llaman los conexones, que son los gap junctions, que permiten el flujo libre de iones entre una fibra y otra. Entonces, si yo estimulo esta fibra que está en este sector, el, el, el impulso va a viajar y se lo va a traspasar a la de acá y esta a la de acá, igual que una malla, una red. Y eso es lo que se conoce como sincitio, que en el fondo el músculo cardíaco, a pesar que son distintas fibras, funciona como una unidad. Entonces, es una forma muy especial de funcionar muscularmente. El músculo liso no funciona así y el músculo esquelético tampoco funciona de esta forma. Funciona a través de células individualizadas.
Acá no, acá es como que son varias células, pero a la vez forman como que fuera una pura célula gigante. Y eso permite que a la vez traspase la información rápidamente desde una fibra nerviosa a otra. Para ir entendiendo la configuración externa del corazón, aquí vamos a ver la cara esternocostal, que se llama esternocostal porque tiene relación con el esternón y las costillas. Y podemos ver que en la región, o en una visión frontal, vamos a ver las estructuras primordiales del corazón, que son las cámaras, donde vamos a tener relación principalmente con la cámara atrial derecha, el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo, y hacia superior los grandes vasos, vena cava superior, aorta y tronco pulmonar. Entonces, si le llega un paciente con un arma cortopunzante en el tórax, es muy probable que dañe principalmente esta estructura. El atrio, por ejemplo, izquierdo está más al fondo, tendría que ser un arma cortopunzante mucho más profundo al ingreso para poder llegar, por ejemplo, al atrio izquierdo, ya que está hacia posterior. Pero en esta cara externocostal podemos ver esa estructura. El corazón es como una pirámide donde vamos a encontrar una base que está hacia posterior, un ápice y vamos a encontrar bordes. Y esos bordes delimitan lo que se llaman las caras esternocostal, que es la que estamos viendo, una cara diafragmática y una cara pulmonar que está tapada por el pulmón izquierdo, está cubierta por él. Entonces, como les decía y vuelvo a repetir, una base, un ápice, que este ápice golpea justo en el quinto espacio intercostal. Cuando usted hace ejercicio y se toca bajo la región mamaria, usted se palpa ahí y siente que el corazón está pegando o bombeando directamente en la pared torácica. Y eso significa que está el ápex golpeando en ese sector, que se llama el ápex o el vértice del corazón. Entonces tiene un vértice, una base y tiene tres caras. Y esta cara que estamos viendo es la cara esternocostal. Acá, por ejemplo, estamos viendo la cara diafragmática, está en la cara inferior del corazón. El diafragma, recuerden que es cruzado por la vena cava inferior y apenas cruza la cava inferior se mete al corazón. Acá también podemos ver alojado el seno coronario, que es el drenaje del corazón. O sea, es la sangre que se nutrió el corazón, se devuelve y confluye en este seno coronario, que después drena hacia el atrio derecho. Entonces aquí podemos identificar el atrio izquierdo, el ventrículo izquierdo, que es mucho más voluminoso y su pared es mucho más gruesa, porque la resistencia que tiene que vencer es mayor, es la resistencia sistémica, mientras que el ventrículo derecho es mucho más pequeño, porque la resistencia que tiene que vencer es solo la pulmonar, porque hacia allá envía la sangre. Y acá vemos el atrio derecho. Entonces aquí el atrio derecho es más bien, como decíamos, venoso, recibe sangre, mientras que el atrio izquierdo también recibe sangre, pero oxigenada, entonces más arterial, y después son los que impulsan al resto de cada una de las circulaciones, en este caso el ventrículo derecho hacia la circulación pulmonar o menor, y el ventrículo izquierdo hacia la circulación mayor o la circulación sistémica. Acá tenemos la base, esta es la cara basal, donde vemos que están asociados los grandes vasos, principalmente las venas, ¿cierto? Pulmonar derecha e izquierda, parte de la cava, ¿cierto? Que vemos cómo llega la superior y la inferior, el tronco pulmonar y vemos el arco de la aorta. También vemos parte de la orejuela del atrio derecho. Entonces, eso es principalmente a grandes rasgos la anatomía externa. Y la anatomía interna, la anatomía del corazón tiene muchas partes, pero vamos a explicar las más esenciales. Y es que cuando yo separo la pared del atrio derecho, me encuentro con siguiente estructura, por ejemplo, la llegada de la vena cava superior, la vena cava inferior, que tiene una válvula, la válvula de la vena cava inferior, antes llamada de Eustaquio. Está también la válvula y el orificio del seno coronario, que antes se llamaba la válvula de Tevesio. Vemos acá la fosa oval, que era la comunicación entre un atrio y otro, que después se obliteró, se cerró, y queda una fosa como registro de ello, que está rodeada por un limbo, que se llama el limbo de la fosa oval. Aquí está el septo
interatrial, ¿cierto? Que nos separa el atrio derecho y el izquierdo. Aquí también vemos una porción que se llama la porción atrioventricular del septo membranoso. Vemos la orejuela con unos músculos que están en este sector que se llaman los músculos pectinados. Pectinados, los músculos pectinados. Y estos músculos pectinados, como pueden ver, son músculos que forman una rugosidad en la pared, que tiene una funcionalidad de formar flujos turbulentos, porque hay dos tipos de flujos, está el flujo laminar y el flujo turbulento, y para el corazón es esencial en su fisiología formar flujos turbulentos. Y aquí vemos la cresta terminal, que es una especie de registro que queda cuando en la formación del corazón. Entonces, todas estas estructuras las vamos a encontrar en el atrio derecho por interno. Y acá, entre el atrio derecho y el ventrículo derecho, vamos a encontrar esta válvula, que se llama la válvula tricúpide, que después vamos a ver más detalles de ella. En el ventrículo derecho vamos a ver distintas estructuras. Por ejemplo, vemos las valvas que componen a la válvula, valva anterior, septal y posterior, que componen a la válvula tricúspide, y vamos a ver que esas valvas dan origen a unas cuerdas que se llaman las cuerdas tendinosas. Y estas cuerdas tendinosas permiten insertarse en unos músculos que se llaman los músculos papilares. Mientras arriba teníamos músculos pectinados, acá tenemos unos músculos que se llaman papilares. Y estos músculos papilares son parte de lo que se llaman las trabéculas carnosas, que tienen una división primaria, secundaria y terciaria. Las trabéculas carnosas de primer orden son los músculos papilares. Las de segundo orden son fibras musculares que se insertan en un lado y en otro, pero al medio que una porción libre, entonces como que baten en el aire, por decirlo de alguna forma. Y las trabéculas carnosas de tercer orden son las que forman la pared propiamente tal, como se muestra aquí. Entonces aquí vemos los músculos papilares. Y estos músculos papilares vemos cómo se unen al septo a través de una trabécula que se llama la trabécula septo marginal. Aquí vemos un músculo papilar septal y acá vemos un músculo papilar anterior para darle inserción a estas valvas que son las que permiten que pase la sangre de un lugar a otro y después no se devuelva. Después llegamos a un sector que se llama el sector del cono arterioso, donde da principalmente origen a otra válvula, que es la pulmonar en este caso, cuando la sangre se va hacia los pulmones, que también va a tener tres valvas. Va a tener una valva anterior, una valva derecha y una valva izquierda. Y esto es conocido también como las valvas semilunares. Entonces, cuando el ventrículo se contrae, impulsa la sangre hacia este sector, la presión permite que estas valvas se abran, sale la sangre hacia el pulmón y después estas valvas se cierran y permite que la sangre no se devuelva a este ventrículo. Entonces esas son como las estructuras primordiales del ventrículo derecho. Aquí podemos ver el ventrículo izquierdo, perdón, el atrio izquierdo, disculpen, el atrio izquierdo, donde podemos ver cómo llegan las venas pulmonares. O sea, aquí estamos viendo características de este atrio. Vemos la válvula del ex foramen oval, que está la válvula pegadita y no permite que pase sangre del atrio derecho al izquierdo. Vemos también la orejuela izquierda, donde vamos a ver músculos pectinados también, y su pared más bien lisa del atrio izquierdo. Y no tiene grandes más menciones que dar. Y el ventrículo izquierdo, como pueden ver, es muy similar al derecho en el sentido de que también tiene trabéculas carnosas, músculos papilares, etc. Y tiene principalmente tiene una válvula, que es la válvula órtica, que es la válvula que va a permitir que salga la sangre de este ventrículo, que es mucho más grueso. Permítanme retroceder. Fíjense la pared del ventrículo derecho, la pared que tiene, versus el ventrículo izquierdo. O sea, en el fondo, voy a retroceder de nuevo, esta pared debe tener entre 0,7 milímetros, es muy delgada, mientras que la pared del ventrículo izquierdo puede llegar hasta 1,5 cm de grosor. O sea, hablamos de 15 milímetros.
Entonces, no era 0,7 milímetros, eran 7 milímetros. 7 milímetros y este puede tener 15 milímetros, o sea, casi el doble de la otra pared. Entonces, como tiene que vencer la resistencia periférica, ya que este ventrículo envía sangre a todo el cuerpo, esa sangre pasa a través de la válvula aórtica, donde la válvula aórtica está compuesta por una válvula semilunar posterior, a diferencia de la pulmonar que tenía una anterior, y también va a tener una izquierda y una derecha, las cuales, cuando se impulsa la sangre, sale hacia la aorta y después se cierran para que la sangre no se devuelva. Entonces, cuando la sangre para que la sangre no se devuelva al sector donde salió, es donde se producen los latidos cardíacos, o sea, perdón, los sonidos cardíacos. Salió, se cerró la válvula y cuando se devuelve la sangre y ve que no puede pasar, golpea con esta válvula y se produce un sonido cardíaco. Y eso es lo que uno escucha en el corazón, tac, 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 que en el fondo, para hacerlo más gráfico, suena loop, 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 loop. Acá vemos en el mismo ventrículo izquierdo cómo los músculos papilares permiten la inserción de estas cuerdas tendinosas hacia las valvas, que esta válvula, perdón, esta válvula es mitral, tiene dos valvas nomás, una valva posterior y una anterior, y podemos ver cómo la anterior da sujeción a estos músculos papilares y la anterior también. Y vemos las trabéculas carnosas en la profundidad, que van a formar la pared propiamente tal. Y los músculos papilares son los que permiten que en el fondo esta válvula no se dé vuelta hacia... es como cuando uno mete la mano a la manga un polerón para darlo vuelta, no ocurra eso con la válvula y permite que la sangre que ya pasó desde el atrio izquierdo al ventrículo izquierdo se devuelva nuevamente al atrio. Si hay una devolución, es lo que se conocen también como los soplos, que uno escucha loop duk, loop duk, loop duk, y pueden ser de distintas formas. Puede ser loop duk, loop duk, o puede ser loop duk, loop duk. Pueden ser de distintas formas los soplos que uno a través de un estetoscopio puede recepcionar esa información sonora. Aquí vemos un corte transversal como al medio del corazón, lo estamos viendo desde arriba, y podemos ver cómo se relacionan estas válvulas con las valvas. La válvula es todo lo grande que vemos acá. Todo esto es una válvula, una válvula, una válvula. Y estas válvulas están compuestas por valvas. Y las valvas hablamos de cada uno de estos segmentos. Entonces, se sabe a grandes rasgos que mientras las válvulas mitral o bicúspide, que se llama esta, y la tricúspide, mientras están abiertas en una diástole, las valvas semilunares van a estar cerradas. Y mientras las válvulas semilunares van a estar abiertas, las valvas mitral y tricúspide van a estar cerradas. En la función cardíaca son de forma contraria. ¿Y por qué? Porque cuando en este caso el ventrículo se contrae, no va a querer que la sangre se devuelva desde el ventrículo hacia el atrio, sino que quiere que salga tanto por la válvula aórtica como por la válvula pulmonar, para enviar sangre hacia el pulmón y sangre hacia el sistema corporal. Entonces, por eso estas se cierran y estas se abren. En cambio, en una diástole, un corazón en diástole, las válvulas están abiertas porque la sangre que viene de vuelta al corazón pasa directamente gran porcentaje hacia el ventrículo. Y después cuando se contrae la aurícula le da la última porción. Aumentando la presión intraventricular, el ventrículo se contrae, o sea, ahí viene una sístole, que es una sístole ventricular, y al contraerse el ventrículo permite que salga la sangre o hacia la aorta y hacia el pulmón a la vez. Entonces, por eso está contrariada la apertura de, de las válvulas semilunares versus las válvulas mitral y tricúspide. Aquí vemos un corte, la válvula mitral, la válvula tricúspide, vemos cómo las válvulas van insertadas alrededor, después vamos a ver cómo van insertadas, tengo otra imagen para mostrar que es más gráfica, y vemos cómo da origen a estas cuerdas tendinosas para dar inserción a esta
a estas valvas para permitir que no se reviertan, o sea, en el fondo no se devuelvan hacia el atrio, lo cual permitiría que la sangre se devolviera al atrio, y nosotros no queremos que la sangre se devuelva al atrio. Aquí tenemos el caso de la tricúspide, que tiene más músculos papilares participando para poder darle la inserción a estas valvas. Y aquí pasa en la válvula aórtica algo muy extraordinario. Cuando yo lo descubrí en su momento como estudiante, me llamó mucho la atención la inteligencia que hay detrás de la formación de este vaso sanguíneo junto con el corazón para, en el fondo, permitir y dar el cuidado a cada una de las estructuras que están asociadas al corazón. El corazón, hay un dicho muy antiguo que dice, la caridad empieza por casa. A veces no cumplimos con eso, pero la caridad debería empezar por casa, por mi familia. Entonces el corazón pasa lo mismo. El corazón, cuando sale la aorta, la primera rama que da son las arterias coronarias, derecha e izquierda, que aquí vemos el orificio de la arteria coronaria derecha y de la izquierda. Y esas arterias coronarias son las que irrigan el propio corazón. Entonces el corazón dice, yo trabajo, pero el primero que tiene que estar alimentado soy yo, porque si yo fallo, la sangre no llega a ningún tejido y el cuerpo muere. Entonces el corazón se preocupó, o el sistema se preocupó directamente de irrigar al corazón primero. Y esto es a través de las arterias coronarias. Entonces, ¿qué pasa? Aquí puede llegar a una presión promedio de 120 mm de Hg, que son milímetros de mercurio, que cuando sale la sangre del corazón son alrededor de 120 mm de Hg. Y una alta presión. Entonces, si esa presión, si saliera con esa presión, bueno, sale con esa presión la sangre y entrara directamente en las arterias coronarias, las coronarias estallarían. No soportarían esa presión y explotan, por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la sangre va a salir de este ventrículo hacia la arteria pulmonar, perdón, la arteria aorta, estas válvulas semilunares, que aquí están los senos aórticos que se llaman, y por qué existen estos senos, aquí lo vamos a ver, permite que con la presión que sale, estas valvas, la semilunar izquierda y la semilunar derecha, tapen el orificio. O sea, cuando sale la sangre, tapan estos orificios, para que la sangre con alta presión no entre a las coronarias, para que no estallen. Entonces, sale la sangre, y cuando viene la diástole, que es la relajación del corazón, esta sangre se devuelve y queda en estos senos. Y al quedar en estos senos, ingresa por este orificio y irrigan al corazón como en forma de que bañar al corazón con sangre por fuera, obviamente a través de la arteria coronaria. Y eso permite proteger las arterias coronarias y no se dañen en esta alta presión de salida que tiene la sangre desde el corazón hacia la aorta. Eso es cuando lo descubrí, lo encontré interesante. Y estas válvulas en el fondo, no válvulas, bueno, sabemos que las válvulas son parte de la válvula, ¿cierto? Perdón, las válvulas son parte de la formación de una válvula. Estas válvulas están insertadas a través de un esqueleto que se conoce como el esqueleto fibroso del corazón, donde podemos ver que hay tejido fibroso rodeando cada una de estas válvulas para darle el sostén de inserción a estas valvas, donde vemos, por ejemplo, la valva anterior y posterior en el caso de la bicúspide, y una valva anterior y posterior y otra valva septal en el caso de la tricúspide. En el caso de la aorta vemos una valva izquierda, derecha y una posterior, y en el caso de el tronco pulmonar vamos a ver una valva anterior, izquierda y derecha. Entonces aquí, ¿cómo puedo saber cuál tiene una valva anterior y posterior? Fácil. El tronco pulmonar va anterior al aórtico, por ende va a tener una anterior, izquierda, derecha. Y como la aorta va hacia posterior, va a tener una posterior, derecha, izquierda. Así puedo identificar que la válvula aórtica tiene una posterior, derecha, izquierda, y la pulmonar tiene una anterior, derecha, izquierda. Fíjense que las de acá, las válvulas atrioventriculares, derecha e izquierda, la del lado izquierdo tiene una anterior y una posterior, y también la derecha tiene una anterior y posterior, pero le suma una septal. Entonces no es muy difícil de diferenciar la de la derecha con la de la izquierda, y lo mismo que ocurre con el las vacas. Y este esqueleto fibroso es tejido colágeno que está envolviendo a esta válvula para darle la inserción correspondiente.
Y aquí se forman dos trígonos, que es el trígono fibroso izquierdo y el trígono fibroso derecho. Y aquí vemos parte de lo que es el nódulo atrioventricular. Entonces aquí tenemos un corazón cortado en un corte más bien como frontal, donde vemos que está dividido en dos, donde podemos identificar las cuatro cámaras: atrio izquierdo, atrio derecho, ventrículo derecho, y cómo es la salida desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta. Y ahí vemos los orificios de las arterias coronarias y cómo éstas se taponean con estas valvas para que la presión no las vaya a dañar. Por ejemplo, acá vemos cómo funcionan em, cómo van a funcionar las válvulas. Fíjense que mientras una está abierta, la otra está cerrada. Lo vamos a ver de nuevo para que lo puedan identificar bien el sonido. El sonido versus la apertura y el cierre de las válvulas. Entonces en este video pudimos identificar cómo mientras unas válvulas están abiertas, las otras están cerradas, para poder de alguna otra forma permitir que pase la sangre hacia un lado y no se devuelva hacia ese mismo lado. Aquí vemos el pericardio, como les decía, que aquí vemos principalmente el pericardio fibroso, que es la envoltura que tiene este corazón y que permite que el corazón funcione en este espacio y no sea de alguna otra forma avasallado por los pulmones que están al lado, porque los pulmones también se insuflan, o sea, también se llenan de aire y tienen que tener su espacio. Entonces, mientras el corazón está envuelto por la serosa pericárdica, el pulmón a la vez también está envuelto por una serosa que se llama pleura, que la vamos a ver cuando estudien pulmón. Y este pericardio fibroso deja ciertos sectores, como el seno transverso y el seno oblicuo, que son espacios que quedan en la región de la base del corazón y que lo podemos identificar muy bien en esta imagen. Cuando yo retiro el corazón, el pericardio deja estas siguientes impresiones: el seno transverso y el seno oblicuo. Y aquí queda un espacio que principalmente se da gracias a los vasos sanguíneos que están entrando y saliendo del corazón, como también la prominencia esofágica, que en este sector arriba deja este seno que se llama el seno oblicuo. Y ustedes saben que el seno es una cavidad, es un espacio, senos paranasales, etcétera. Los senos venosos, por ejemplo, que estaban en la irrigación, en el drenaje, perdón, del cerebro, son cavidades, son espacios. Entonces, en este espacio, que aquí está cortado el pericardio, es donde el corazón va a estar ubicado y va a poder latir de forma autónoma, sin que ninguna otra estructura alrededor la pueda molestar. Y podemos ver que el pericardio no solo envuelve el corazón, sino que también envuelve la raíz de los grandes vasos. Como pueden ver, todos los vasos sanguíneos que están asociados al corazón están envueltos por pericardio. Y aquí se ve cava superior, cava inferior, venas pulmonares derecha, venas pulmonar izquierda, tronco pulmonar que se divide en derecha e izquierda y la salida de la arteria aorta. Y aquí está la inervación del pericardio fibroso, que el más externo, ese blanquecino, está inervado principalmente por los nervios que proceden del frénico, nervio vago, laringio recurrente, que es parte del vago, y de un sistema nervioso autonómico conocido como el sistema nervioso simpático, que ya lo habíamos visto, y el pericardio seroso, que tiene dos divisiones, visceral y parietal. El visceral está inervado por el plexo nervioso autónomo subpericárdico, que está bajo el pericardio, y el parietal también está inervado por lo mismo que está inervado el fibroso, ya que tienen estrecha relación. La relación es muy parecida a lo que ocurre, por ejemplo, en la dura madre con el aracnoide. Acá pasa lo mismo con el pericardio fibroso y el parietal. Van muy estrechamente unidos. La vascularización del corazón está dada por las arterias coronarias, que es la primera rama que da la arteria aorta, donde podemos identificar una arteria coronaria derecha y una arteria coronaria izquierda. La arteria coronaria derecha, vamos a hablar de ella primero, es de menor calibre porque, a pesar que irriga ambos atrios y el ventrículo derecho,
tiene mucho menos musculatura, entonces su calibre es menor. Y como pueden ver, esta arteria, mientras va rodeando un surco que se llama el surco atrioventricular, va rodeando este surco, da una rama lateral que se llama la rama marginal derecha, dando irrigación al borde del corazón. Y después continúa hacia posterior, donde va a terminar dando una arteria que se llama interventricular posterior, porque está entre ambos ventrículos. La vamos a ver en una siguiente imagen. Pero también da ramas, que son las ramas atriales, para dar irrigación a los atrios, parte de la cava inferior, y también van a haber ramas que van a dar al nódulo sinusal, que es el marcapaso natural. Es donde se produce el primer impulso, que lo vamos a ver en imágenes siguientes, para que el corazón pueda latir. Entonces tenemos que la arteria coronaria derecha se preocupa de muchos sectores del corazón, del atrio izquierdo, del atrio derecho, del ventrículo derecho y también del nódulo sinusal, un importante nódulo, que cuando falla hay que colocar un marcapaso artificial. En el caso de la arteria coronaria izquierda, podemos identificar en esta arteria coronaria izquierda que apenas sale se bifurca en dos arterias. Una arteria que se conoce como circunfleja, porque circunda el corazón, y otra que se conoce como interventricular anterior. Y esta arteria interventricular anterior va a penetrar la pared del corazón, dando irrigación a lo que se llama el septo interventricular, que es el septo que divide, que es una especie de como de muralla, ¿cierto? Que divide ambos ventrículos, y esas son las ramas septales. Tenemos una rama también que deriva de la interventricular anterior, conocida como la rama diagonal, y como pueden ver, si había una rama marginal derecha, van a haber rama marginal izquierda también. Y la arteria circunfleja que va a rodear y va a irrigar al ventrículo izquierdo por posterior. Entonces aquí lo vemos por posterior, donde podemos identificar esta arteria coronaria derecha que rodea al surco atrioventricular y da una rama, que es la rama marginal derecha, continúa y forma lo que se llama la arteria interventricular posterior, también dando ramas septales. Entonces, permítanme retroceder. Las ramas septales de la interventricular anterior, que provienen de la coronaria izquierda, da 2/3 de irrigación a este septo, mientras que el tercio sobrante lo da la rama interventricular posterior. Y después continúan ramas que van a irrigar también parte del ventrículo izquierdo. Y vemos acá la rama marginal izquierda, y vemos la rama circunfleja, cómo va a dar irrigación al sector lateral del ventrículo izquierdo. Aquí vamos a ver inmediatamente parte del sistema venoso del corazón. El sistema venoso del corazón está dado por anterior por lo que son las venas cardíacas anteriores y la vena cardíaca menor. Y esta vena cardíaca se llama menor porque acá hay una vena que se llama vena cardíaca mayor. Y esta vena cardíaca mayor y las venas cardíaca menor van a confluir en lo que se conoce el seno coronario. Aquí vemos la vena oblicua del lado izquierdo, antes conocida como de Marshall. Vemos la vena cardíaca magna, que no es lo mismo que la mayor. Vemos también la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena interventricular, que es conocida como la vena cardíaca media, y acá vemos la vena cardíaca menor. Y como pueden ver, todas las venas van a dar, o la gran mayoría de las venas van a dar el drenaje hacia este gran seno que se llama el seno coronario, por lo, por lo cual este seno coronario después drena a la cava inferior. Entonces ese es el sistema de drenaje que tiene el corazón de forma venosa. Aquí podemos ver unas arteriogramas, vemos cómo se distribuye cada una de estas arterias. Por ejemplo, aquí pueden estudiar en su casa cómo es la distribución de la arteria coronaria derecha con su rama marginal, ¿cierto? Con la rama interventricular posterior. También vemos cómo da ramas al nódulo sinusal, etc. Aquí vemos nuevamente la coronaria derecha, cómo rodea en el surco anterioventricular para después ir a dar la rama interventricular posterior.
Aquí vemos la rama marginal. Aquí vemos ramas que van a irrigar al ventrículo derecho por anterior y la rama del nódulo sinusal o sinoatrial. Aquí vemos la coronaria izquierda aislada, como da la rama interventricular anterior, que va a estar principalmente preocupada también de irrigar el ápice del corazón, y la arteria coronaria izquierda que va a rodear el corazón y va a dar origen a la rama marginal, ¿cierto? Izquierda, y la rama interventricular anterior va a dar origen a las ramas septales. Aquí vemos por transparencia cómo rodea toda esta arteria coronaria izquierda al ventrículo izquierdo. Como se pueden fijar, esta arteria coronaria izquierda se preocupa principalmente del ventrículo izquierdo, ya que tiene una alta cantidad de músculo. Ya vimos sus paredes, cómo era el grosor. Acá vemos el nódulo sinoatrial, que tiene que ver con la iniciación de los impulsos nerviosos, más que impulsos nerviosos, de los impulsos cardíacos del corazón. Se va por distintas ramas. Una vez que ya activó la atrio, se va por distintas ramas internas, que están siempre alojadas en los septos, y esa señal llega al nódulo atrioventricular. Del nódulo atrioventricular, esa información eléctrica pasa a través de un fascículo que se llama fascículo atrioventricular, antes conocido como el haz de His, que probablemente lo deben haber escuchado alguna vez en el colegio. Y este haz de His es en honor al Wilhelm His, que fue el padre de la embriología que descubrió este haz y ahí quedó su nombre. Y aquí se divide en dos ramas. En una rama derecha, que es delgadita, porque acá hay menos musculatura, que después da origen a lo que se llaman las fibras de Purkinje, o también conocidas como las ramas subendocárdicas, para dar la inervación, en este caso ya no es irrigación, porque esto estamos hablando de eh, impulso eléctrico, le da la inervación a la pared cardíaca ventricular. Y la rama izquierda, que la vamos a ver en la siguiente imagen, es muy gruesa, ya que aquí hay mayor grosor, ¿cierto? Hay más musculatura que inervar. Y esta rama izquierda, que es mucho más gruesa, permite también distribuirse con estas ramas subendocárdicas de Purkinje a todo el ventrículo. Entonces ese es el sistema que nosotros conocemos como citoconductor del corazón. A partir del nódulo sinoatrial, paso la información al nódulo atrioventricular, y del atrioventricular mando la información al ventrículo izquierdo y al ventrículo derecho. ¿A través de qué? De sus ramas derecha e izquierda. ¿Cuál es más gruesa? La izquierda. Lógica, porque es más grueso, hay mayor musculatura. Necesito que vayan más en conducción nerviosa hacia ese lugar. ¿Y qué es el sistema psiconductor? Estas son células musculares también, pero son modificadas, están preparadas y exclusivamente para trasladar información de tipo nerviosa. Entonces aquí vamos a ver otro video y vean cómo fluye la electricidad en el corazón. Fíjense que la electricidad llega hasta el ápice y se devuelve hasta los atrios. Y cuando se devuelve hacia los atrios, retroalimenta nuevamente el nódulo sinoatrial y puede mantenerse el latido cardíaco. Maravilloso, ¿no? La inervación del corazón, estamos hablando ahora de la inervación. Esta inervación que vimos anteriormente es propia del corazón. Él es capaz de generar su propio impulso. Si yo me pusiera malo y saco un corazón de una persona viva, el corazón va a seguir latiendo por un tiempo afuera y después, obviamente, por falta de irrigación va a dejar de latir. Si me pusiera malo, pero yo no soy así. Entonces, ¿qué pasa? Acá podemos ver cómo van bajando, descendiendo los nervios vagos, y que a la altura de un plexo que se llama el plexo cardíaco se distribuye sistema nervioso autonómico alrededor del corazón. Y eso permite, el nervio vago permite que el corazón lata más lento. Y eso es lo que se conoce como bradicardia. Y eso es gracias al nervio vago. Y aquí se ve la distribución a partir del plexo cardíaco, cómo este nervio vago se distribuye en todo el corazón, incluso envolviendo a las arterias coronarias. ¿Y por qué? Porque tiene que regular el flujo de las arterias coronarias, que se dilaten o se contraigan, dependiendo de la demanda que tenga el corazón.
Eso que lo regula el sistema nervioso autonómico. En el caso del sistema nervioso simpático, está regulado a través de los segmentos de T1 a T4, incluso a veces T5, donde sale la información y, como pueden ver, llega y conecta a los ganglios del tronco simpático, y también considera al ganglio cervical inferior, medio y superior, donde va a salir la información simpática hacia el corazón y va a permitir que el corazón lata más rápido. Y eso es lo que se conoce como taquicardia. Entonces aquí, para esto es un esquema que uno lo ve enredado, pero es cosa de plantearse, estudiar la vía de cada una de lo que indica acá el simbolismo. Por ejemplo, simpático preganglionar es una línea continua roja y el preganglionar es discontinua. Entonces uno dice, salgo desde la médula de forma continua, es preganglionar, llego al tronco simpático y veo que sale otra neurona que es postganglionar y es amielínica y se dirige hacia el corazón. Entonces esta neurona, junto con estos otros sectores que vemos acá, van a dar la inervación simpática al corazón. Y eso permite que el corazón lata más rápido. Y aquí, en conjunto con la información que proviene del nervio vago, en conjunto el simpático con el parasimpático van a formar lo que se llama el plexo cardíaco. Entonces, cuando yo pregunto algún día quién conforma el plexo cardíaco, el nervio vago junto con las neuronas postganglionares, que provienen ¿de dónde? Del sistema simpático. ¿De qué segmento? De T1 a T5. Esta va en relación a la ocultación cardíaca. Cuando hablamos de área aórtica, área pulmonar, hablamos de área o válvula tricúspide o área mitral, es que podemos identificar a través de esto los ruidos cardíacos. Y como les decía, los ruidos cardíacos, como son 4 válvulas, son 4 ruidos cardíacos. El tema es que cuando nosotros ponemos nuestro oído en el tórax de una persona, escuchamos lup, dup, pero no podemos identificar a simple oído los 4 ruidos cardíacos, porque también tenemos que localizar el estetoscopio en lugares específicos, que es lo que estamos viendo acá. Que esto se llaman las áreas precordiales de auscultación, para yo poder escuchar los latidos cardíacos. Entonces, en el segundo espacio intercostal, pegadito al borde del esternón, yo puedo capturar la información sonora de la arteria aorta, de la válvula aórtica. La válvula aórtica está aquí, se proyecta el sonido hacia allá. Frente a esta área aórtica tengo el área pulmonar. ¿Y qué es lo que yo identifico en el área pulmonar? Segundo espacio intercostal. ¿Qué es lo que yo identifico? Identifico el ruido de la arteria de la válvula pulmonar, que está muy al lado. Después, cuando me dirijo principalmente puede ser el cuarto espacio intercostal, este tercero, el cuarto, también por el lado derecho, en este sector, bueno, aquí lo puso más céntrico, pero más bien en este sector, yo puedo escuchar la información auditiva de la válvula tricúspide, que está al lado derecho de la válvula tricúspide. Y el área mitral está en el quinto espacio intercostal, primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, en la línea medio clavicular, que es donde está el ápex del corazón golpeando la pared del tórax. Me encuentro con el área mitral y si yo pongo el estetoscopio aquí voy a sentir el ruido cardíaco de la válvula mitral que se proyecta hacia acá. Entonces, el loop que yo decía, en el fondo, ¿qué pasa? Recuerden que primero están abiertas unas válvulas y otras cerradas, y después pasa lo inverso. Entonces, cuando se cierran las atrioventriculares, viene el loop, que es el golpeo de vuelta de la sangre que entró al ventrículo, se cerró la válvula y esa sangre ventricular se quiere devolver al atrio. Y como no puede pasar, choca con la válvula y suena loop, en el caso del atrio ventricular. Y el loop ocurre cuando sale la sangre, tanto por la aórtica o la pulmonar, y cuando se quiere devolver al ventrículo, las válvulas están cerradas y suena el loop, el golpeteo. Entonces, por eso uno escucha el loop y son prácticamente simultáneos los ruidos del atrio ventriculares y también son simultáneos los de la semilunar, y por eso es que a simple oído no puedo identificar una separación de las 4 válvulas. Y para poder identificarlo, ocupo este sistema. Aquí vemos también, por último, ya cerrando la histología, los vasos sanguíneos. Vamos a ver principalmente algunas uniones
que ocurren entre la arteria y las venas a través de anastomosis que se llaman, que viene una arteria, después viene una arteria de menor calibre y da origen a una posible arteriola, y esta arteriola va a dar origen a los capilares, y después estos capilares retornan a través de una vénula, y de la vénula a una vena de mediano calibre, después a una vena de mayor calibre. Y las paredes de estos vasos están dados por una túnica adventicia envolvente, más superficial, una túnica media que principalmente es muscular, y una túnica íntima que es más endotelial, o sea, es un epitelio. Entonces aquí podemos ver uniones arteriovenosas, AB, arteriovenosa anastomosis, y capilares. Esto es una microcirculación. Y aquí podemos ver, por ejemplo, células musculares lisas que están envolviendo estos vasos para poder controlar cuánta cantidad de sangre va a llegar a cierta zona. Y aquí vemos una arteriola, cómo puede ir de alguna otra forma controlando el flujo de esta arteria para llegar al sistema capilar y permitir que entre o haya una mayor o menor perfusión. Perfusión significa cuando llega sangre a un tejido en particular. Aquí podemos ir diferenciando la arteria muscular. Por ejemplo, aquí hay una arteria muscular porque hay distintos tipos de arterias, hay elásticas también. Podemos ver, por ejemplo, su túnica íntima, que está dado por el endotelio. Después tenemos la túnica media, que es musculatura lisa, que me permite controlar el diámetro de la arteria. Y por último tenemos una túnica adventicia, que es más bien de tipo tejido conectivo propiamente tal. Y las arterias musculares significa que estas arterias principalmente tienen la túnica media muy gruesa. Tienen harta musculatura, de ahí su nombre. En cambio, acá vemos una arteria elástica, donde principalmente vamos a ver también fibras de la musculatura lisa, pero también envuelta en tejido elástico, que está dado por elastina. Y estas arterias, principalmente una de ellas, la aorta, entre otras más que no las voy a mencionar por ahora, que permiten, en el fondo, como el corazón al contraerse permite que salga mucha sangre, la sangre a alta presión, esta arteria puede aguantar esa presión, y por eso más bien es elástica y no tan muscular. Y como pueden ver, su tejido conectivo es más delgado respecto a la de acá. Acá el tejido conectivo es mayor, y hay fibroblastos, una célula del tejido conectivo, y vasos sanguíneos, los vasos vasorum. Y acá podemos ver que el tejido conectivo es menor, pero hay una gran cantidad de tejido elástico, que es ese amarillo representado. Aquí vemos los capilares, hay tres tipos de capilares. Hay un capilar continuo, que está totalmente cubierto, no permite un paso libre de nutrientes, ni hormonas, ni etcétera, de un lugar a otro, sino que es más bien, de alguna otra manera, bastante sellado. Va la lámina nasal por fuera y los pericitos envolviendo a este capilar. Hay capilares fenestrados, que ustedes pueden ver como que hay unos ciertos agujeros que permiten el traspaso de fluidez de moléculas de un lugar a otro. Por ejemplo, hay muchos órganos que tienen que ver con el sistema endocrino que permiten que pasen de un lugar a otro fácilmente. Las hormonas, por ejemplo. Las hormonas son algunas de origen proteico, son bastante gruesas. Entonces, estar absorbiéndola, pasando a través de la célula y después dándola hacia el lugar, gastaría mucha energía la célula. Entonces se busca un sistema que ahorre energía. Y por último, como ocurre, por ejemplo, en el hígado, están los discapilares discontinuos, o también conocidos como sinusoidales, porque tienen sinusoide, y que ven que a diferencia de las fenestraciones que tiene un capilar fenestrado, son mucho más gruesas. Y desaparece un poco la lámina basal que se ve en los fenestrados y en los continuos. Esta es la lámina basal, la envoltura que tiene el capilar. Acá la lámina basal está como, de alguna forma, desmembrada, y eso permite que haya un mayor flujo de moléculas de un lugar a otro. Aquí, por ejemplo, vemos una vena de mediano calibre, donde podemos ver que tiene una gran cantidad de túnica adventicia versus una túnica media muscular muy delgada, y la túnica íntima. Y eso principalmente es muy común de las venas. Las venas no son musculares. Las venas no tienen la capacidad contráctil que tiene una arteria. Aquí, por ejemplo, vemos una vena un poco más de mayor calibre, donde podemos ver que tiene algo más de tejido conectivo, perdón, de tejido muscular liso,
aquí está la túnica media y aquí está la túnica íntima. Pero tampoco son arterias que nos permiten tener una gran cantidad de contracción, a pesar que uno vea gran cantidad de musculatura lisa. Y por último, tu mejor profesor es tu mayor error. Y a mí cuando me preguntan dónde viven mis alumnos, aquí, en el septo trabéculo marginal. Ahí viven mis alumnos. Ah. Que se puso